Vamos a abrir nuestras Biblias hoy. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Esto va a bajar mucho. Gloria a Dios. Ahí está bien. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda honestidad. Esa es la oración. Padre, te doy las gracias en esta hora. Tome control, Padre, con tu Santo Espíritu. Habla y manifiesta tu bendita palabra, porque tu palabra es poder y vida, Padre. Enséñanos en esta hora, no como yo pienso, sino sea como tú quieres. Maravilloso Dios. Tome control, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cada vez que vengo a ti, no te veo, Señor. Cada vez que vengo a ti, ¿dónde estás, Señor? Solo siento tu presencia. Hoy vamos a hablar sobre requisitos de los obispos. Cuando leemos la Biblia, este pasaje dice en primer punto, palabra fiel. ¿Qué dice este pasaje? Palabra fiel es esto, dice, palabra fiel. Estacionó contacto. Apágalo todos. Ya. Cuando dice la palabra fiel, es una palabra que infalible. Cuando dice palabra fiel, ¿qué significa? Palabra infalible. Significa que Dios no puede mentir. Dios no puede engañar. Si Dios dice en su palabra, Él cumple su palabra. Por eso esta es palabra fiel, que nunca puede engañarte ni mentirte. Es una palabra cuando tú crees, cuando tú confías, esto se cumple porque es palabra de Dios. Él es fiel. Ahora, pero aquí hay algo importante que podemos narrar, que dice, dice, si alguno anhela, diga fuerte, anhela.
¿Qué significa anhelar? Anhelar es desear. Y según en griego significa anhelar es tener intenso deseo. Y en otras palabras también significa deseo ardiente. Deseo ardiente. Entonces, esta persona quiere ser obispo. O sea que él no está deseando una casa, él no está deseando un terreno, dinero, negocio, empresa, sino la Biblia dice en este versículo: si alguno anhela obispado, ¿qué está deseando? Obispado. O sea que está deseando las cosas del reino de los cielos. Por eso la Biblia nos dice, pero ese deseo, ese anhelo, ¿dónde nace? En el corazón. ¿Dónde nace? En el corazón. Pareciera que Dios generara en tu corazón ese impulso. La Biblia dice, Filipenses capítulo 2:13 dice: el Espíritu de Dios es el que produce en ti el querer y el hacer. Deseas ser pastor, deseas ser evangelista, o tal vez deseas ser profeta. Ese impulso sientes, por eso te has preparado, por eso has venido a estudiar a este seminario teológico ministerial. Entonces la Biblia dice que ese impulso Dios es el que produce en vosotros. Por ejemplo, leamos la Biblia, Segunda de Reyes capítulo 2:9. Segunda de Reyes capítulo 2:9. Vamos a ver lo que pasó Elías y Eliseo. Gloria al Señor, aleluya. Todos tenemos Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 13. ¿Qué dice? Ver. Santo Dios. Ya. Vamos a leer el versículo 9. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué es lo que está pidiendo Eliseo? ¿Qué es lo que pide? Eliseo no pide plata, tal vez vacas, ovejas, casas, terrenos. ¿Por qué pide doble porción de tu espíritu sea sobre mí? ¿Por qué pide? Porque su mente, su pensamiento es: él quiere ser como el profeta Elías. Él anhela, él desea ser profeta. Por eso que en su mente está ese pensamiento, esa idea. Entonces él dice, pide: yo quiero que doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Quiere ser profeta, no solamente como Elías, sino que aún 2 veces más. ¿Cuántos anhelan ser pastores, evangelistas? Pero yo quiero más que el pastor Palante. Yo quiero más que el profeta Roger. Yo quiero más que los apóstoles. Yo quiero más. Hay algo que Dios te dice: ensancha el sitio de tu tienda. Y la Biblia dice: no seas escasa. ¿Qué significa escasa? No pienses en lo pequeño. No pienses en cosas chiquitas.
Inclusive si estás pastoreando una iglesia, una célula capaz de 5 miembros o 3 miembros, no prediques como si tuvieras 5 miembros. Predica como si tuvieras multitud. Grita, salta, corre, aleluya. Predica con fuerza, con autoridad, para que tu voz alcance para la multitud de personas. Pero pastor, ¿para qué vas a gritar si apenas hay 5 miembros? Sí, hay 5 miembros, pero yo veo una multitud. Porque si yo no grito, no escucharán los que están allá. ¿Y qué es lo que está sucediendo en tu mente, en tu corazón? Es que tu visión es grande. Es que tú estás anhelando. Por eso hay un versículo que dice: llama las cosas que no son como si fuese. Cuando dicen gloria a Dios. Mira, entonces aquí hay algo que ustedes, cuando una persona anhela, hay dentro de él una pasión. Pasión es un intenso deseo que surge en nosotros. Porque si tú le dices a un empresario, a un ingeniero, a un abogado, a un negociante: ¿y por qué eres empresario? ¿Por qué eres negociante? Es que me gusta. Yo pregunté a un albañil: hermano, estar agarrando agua con tus manos, qué trabajo tan duro, hermano. ¿Y eso te gusta? Sí, pastor, me gusta. Aunque me pague o no me pague, me gusta trabajar. Pasión. O sea que uno tiene que sentirlo en su corazón, esa pasión. Por eso la Biblia dice que los grandes apóstoles, dice que ellos tuvieron esos ministerios, esos dones del apostolado, ministerio apostólico, ministerio profético, ministerio pastoral, evangelismo. Dice que le amenazaban que no siga hablando en el nombre de Jesús. Inclusive le castigaron con azotes. Pero ellos, ¿qué dijeron? Dijeron: no podemos callarnos. No podemos dejar de predicar lo que hemos oído, lo que hemos visto, porque hay algo dentro de mí que me impulsa a seguir hablando, a seguir predicando de Cristo Jesús. Esos hombres, había en su corazón una pasión. Diga fuerte: pasión. Había intenso o ardiente deseo de ser un instrumento de Dios. ¿De cuántos de ustedes hay algo dentro de vosotros que te empuja a ser pastor, ser evangelista, que te empuja a ser instrumento de Dios? Si no tiene, mejor no se gradúe, porque no vas a hacer nada. No te gusta, no nace. Tiene que gustarte. ¿A cuándo le gustan? Se mueren por predicar, se mueren a hacer evangelismo. Esa es su pasión. Por eso dice: el que anhela obispado. ¿Y qué es obispado? Cuando hablamos la palabra obispado, obispado significa supervisor. O sea, presbítero que supervisa. Pero también al obispado dicen al pastor. Al pastor se le dice obispado o anciano. Y la Biblia dice: tú anhelas obispado. Tienes ardiente deseo de ser obispo. En otras palabras significa: tú tienes ardiente deseo de convertirte un día apóstol, profeta, evangelista, maestro, porque hay 5 ministerios, según Efesios capítulo 4:11, que dice que Dios mismo constituyó ¿qué cosa? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios estableció en tiempo de la gracia, existe 5 dones ministeriales.
Aunque muchos crean o no crean, eso no nos interesa, crean o no crean. Lo que nos interesa es lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Porque nosotros no caminamos de lo que dicen las personas, sino lo que dice su palabra. Allí creemos, allí confiamos. Nuestro fundamento, nuestra base es la palabra de Dios. Entonces podemos entender, obispado es la base fundamental. Por ejemplo, siga volviendo, vamos a avanzar porque no, solamente me han dado 45 minutos, no, pastora. Ya estaría, me mira así, me dice. ¿Y qué más dice? El que anhela obispado, buena obra desea. Punto 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Punto 3, ¿qué dice? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser un obispo? ¿Cómo tiene que ser un pastor? Un anciano del reino de los cielos. ¿Cómo tiene que ser? Diga fuerte, irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? ¿Qué significa intachable? ¿Qué más? ¿Qué más dice? No ser reprendido, no ser criticado, no ser censurado. Eso es lo que se requiere. Porque si algún día ustedes que están graduándose van a ser pastoras, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, no quiero que ustedes avergüencen el evangelio. Sean irreprensibles, intachables. Conducta. Es una vergüenza que tal pastor cayó en adulterio. Tal pastor estafó, engañó. Tal pastor tiene deudas por acá. ¿Qué clase de pastores son? Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice en el libro de, gloria a Dios, segunda de Samuel 12:14. Segunda de Samuel 12:14. Cuando los pastores, cuando los ministros, cuando ya son siervos, sierva de Dios, tienen que cuidar su ministerio, tienen que honrar su ministerio en la santidad. Mira lo que dice segunda de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Quién hizo blasfemar el nombre de Jehová? El pecado de David. La gente hablaba, los que sabían hablaban. Ahí está el ungido, ahí está el ungido, ahí está el escogido de Dios, ahí está el siervo de Jehová. ¿Ve? Ahí está, mira, lo ha hecho a esa mujer casada. Ha hecho parir, sacó hijo. Ese es el pastor David. Entonces Dios dijo: mira, tu pecado, con este pecado has hecho blasfemar. Los enemigos de Jehová hablan contra Dios. Los que aborrecen a Dios comentan. Por eso los cristianos, por eso si ustedes están anhelando ser obispado o van a ser obispos, Dios te exige irreprensible, intachable. Mira, sigue hablando Dios. Vamos a ver otro pasaje más para que ustedes se den cuenta. Romanos capítulo 2, 21. Romanos capítulo 2, 21. Ahí también nos habla en el libro de Romanos. Gloria al Señor. Cuando están contentos, cuando les gustan ser exhortados. Mira, es un requisito. 2, 21 dice: tú pues,
que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Ladrones pastores, ladrones ministros, predican de Cristo, predican de la ofrenda, del diezmo. Ellos nunca ofrendan, ellos nunca diezman. Y eso dice la Biblia. Tú que predicas no debes robar a Dios y robas. ¿Dice o no dice? ¿Y qué más dice más abajo? Siga leyendo, siga leyendo. Cuidado, los que saben graduarse, mejor no se meta al obispado, porque obispado es una obra profesional. Mira lo que dice este pasaje. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Imagínese. Tú que dices, esos adúlteros, esos fornicarios, arrepentidos, primero tú arrepiéntate. Qué increíble, hermanos. Hasta por la televisión sale esa noticia para vergüenza, que la gente mundana maldice a Dios, que la gente mundana blasfema el nombre de Dios por el pecado de ustedes, por el pecado de nosotros. Tú que predicas contra el pecado de adulterio, viva en una vida intachable. Aborrece el pecado, vive en santidad. Qué tristes, hermanos. El adulterio trae, ¿qué cosa? Una maldición. Hablan de pecado, contra el pecado predican, pero ellos mismos no la viven. Y sigue leyendo un poco más abajo, versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú que dices que los hermanos, así dice la palabra, deben cumplir lo que dice su palabra. Hablamos de la palabra, pero nosotros mismos somos infracción. Significa quebrantamos la palabra, desobedecemos la palabra. Si usted vas a predicar de amor, primero tú aprendes a ser amor. Si tú vas a predicar, aleluya, hermanos, no diezmar, primero aprenda a diezmar. Vive primero. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Si tú vas a hablar de pasión, aprenda a tener pasión por Dios. Y aquí está diciendo, tú que predicas que no debe desobedecer, que no debe cometer infracción, tú eres el que quebranta la palabra. Tú eres el que no obedeces lo que dice su palabra. Lo que te conviene obedeces, lo que no te conviene desechas. ¿Qué clase de ministro es usted? ¿Qué clase de obispo es usted? Eso es lo que está diciendo este pasaje 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice esa palabra. El nombre de Dios es blasfemado cuando un pastor comete pecado, cuando un ministro cae en pecado. Siendo pastores, siendo ministros, predican al pueblo, enseñan al pueblo, están robando hasta en la calle, delincuentes. Qué vergüenza, hermanos. Sí, no vaya a pensar que no ha robado. Estaba con los delincuentes asaltando. Y en el día parecía pastor y noche era lobo. Y estaba pastoreando la iglesia, pero en la noche era adúltero. Desaparecía. En los hoteles fornicaba, adulteraba. Y así seguía predicando. Y la Biblia dice, por culpa de ellos,
el nombre de Dios es blasfemado. La gente habla mal, maldice. Esos pastores a veces solamente piensan en dinero. Otros ya no lo hacen por amor a Dios, ya no tienen pasión por Dios. Por eso dice: el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por causa de vosotros, dice. Por eso dice, por eso exige este requisito: el pastor tiene que ser intachable, irreprensible, sin mancha, sin pecado, mantenerse puro, porque ustedes como líderes son ejemplo para las ovejas. A su nombre, dale palmas a Cristo Jesús. Otro requisito importante que Dios exige, mira lo que dice versículo 2: es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. ¿Qué dice? Marido de una sola mujer. Escuche bien esto. Claro que en otros países hasta hoy en día existe que un hombre puede tener 4 mujeres. Esos son los musulmanes. Pero la Biblia no dice por causa de las fornicaciones, por causa de adulterio, cada uno tenga su propia mujer y su propio marido. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 7:2. Antiguamente, inclusive la Biblia dice, antiguamente un ministro, un siervo de Dios, un pastor, no podía casarse con cualquiera. Tiene que ser una mujer virgen. No puede casarse con divorciada, ni tampoco rameras, aunque sea hermosa, aunque quiera casar. Estaba totalmente prohibido que un siervo de Dios, un siervo de Dios tenía que tener una mujer virgen. Vamos a ver ese versículo un poquito para que se den cuenta. Levíticos 21:13. Levíticos capítulo 21:13. Es que el ministerio de Dios que te va a dar es cosa sagrado. Los ministerios son irrevocables. Y como es irrevocable, tienen que vivir en una vida de santidad para que sean pastores. El requisito más importante es esto. Mira lo que dice: tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni tampoco con una mujer divorciada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Ese era el requisito. Hoy en día sí se puede casarse, porque la sangre de Cristo nos ha santificado. Tal vez han sido divorciadas, rameras, yo no sé su vida de ustedes, pero hoy en día somos libres con la sangre de Cristo, limpiados. Somos vírgenes para Cristo Jesús. Pero sepa escoger tu esposa, porque una mujer se puede convertirse corona de su marido, pero también se puede convertirse carcoma. ¿Qué significa carcoma? Carcomas son unos insectos pequeñitos que entran a la madera y luego comen la madera como la polilla, y a la madera destruyen. Así es la mujer insensata. Por eso sepa con quién te casas. Pero yo quiero a esa mujer hermosa, yo quiero a él. Pero sepa que eso, que es una carcoma. Sepa, es como una manzana, por un lado está hermoso, pero por otro lado está podrido. Y la mujer puede llevarte ¿a dónde?
a ser gran empresario, un gran líder, famoso predicador. Te puede conducir, pero también te puede llevarte a la destrucción. Por eso dice, la mujer es corona de su marido, pero la mala mujer es como la polilla que destruye su hogar, que destruye su matrimonio, como la polilla que destruye su ministerio. Por eso piensen con quién te vas a casar. Espero que su esposa sea una mujer que también tenga pasión por Cristo Jesús. Entonces mira lo que dice este pasaje. Veamos este versículo. Primera Tesalonicenses 4:4. Primera Tesalonicenses capítulo 4:4 dice: tened a vuestras esposas en santidad. Diga fuerte, santidad. Vamos a ver esto. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Exige Dios. O sea, que cada uno tenga su propia esposa en santidad. La palabra santidad es apartado. En griego significa apartado. Significa que tu esposa tiene que ser apartado, separado, solo para su marido. Y también el hombre tiene que ser santo, casto, separado, apartado, solo para su esposa. Y esto es lo que Dios demanda, exige, para que sean obispos, para que sean pastoras, pastores. Para ambos este requisito. Para ustedes ya no hay deseos del mundo. Las cosas viejas pasaron. Ustedes ya han sido crucificados. Así como Pablo van a decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También el matrimonio es importante. No vaya a ser que suceda que la mujer se niegue a estar con su marido. La Biblia dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su marido. ¿O no dice la palabra? Alguien puede decir: no, yo no estoy, este hombre está enfermo. Pero la Biblia dice: ¿cuántos aman a Dios? ¿Y cuántos quieren obedecer? Excepto que estás enfermo, es otra cosa que tú tienes que dialogar. Pero mira lo que dice 1 Corintios 7, versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Es la ley de Dios. ¿Qué más dice? Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice más abajo: no os nieguéis el uno al otro. Ahí dice: no esté diciendo que no me toques, apártate más allá, duérmete en otro sitio, duérmete en sillón. Eso no dice la Biblia. Tienen que cuidar su matrimonio intachable. Por eso dice: marido de una sola mujer, a su nombre. Son requisitos que Dios demanda. Y sigamos leyendo un poco más, a ver qué más nos dice. A ver, 1 Timoteo 3:2. Marido de una sola mujer, sobrio. Diga fuerte: sobrio. ¿Qué significa sobrio? Moderado. ¿Qué más? Vigilante. ¿Qué más? Cuidadoso. Tenemos que ser vigilante, cuidadoso. En nuestra manera de hablar, a veces sin darnos cuenta, estamos hablando y con nuestras palabras podemos hacer una herida. Moderados en nuestro proceder. La Biblia dice: eso significa que nosotros tenemos que saber controlarnos, tener dominio propio.
La Biblia habla que Dios nos ha dado dominio propio. 1 Timoteo 1:7, ¿qué dice? 1 Timoteo capítulo 1:7, ¿qué dice? Segunda Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Y qué más dice? Y de dominio propio. O sea que tener dominio propio en nosotros. Siempre hay ganas de pelear, ganas de actuar. A veces nuestras esposas nos provocan ganas de reaccionar. A veces tenemos problemas con los vecinos, ganas de reaccionar. A veces en el trabajo, ganas de actuar. Moderado. Sepa controlarte. Sepa tener dominio propio. Tú eres pastora. Tú eres pastor, siervo de Dios. Qué vergüenza ser el que el pastor está peleando con el vecino. Qué vergüenza ser que tal pastor está discutiendo. Por eso, moderado. Dominio propio significa tener. Inclusive hay un versículo que dice: absténgase de toda especie del mal. Sujétate, tener dominio. Eso tienen que hacer ustedes, ministros de Dios, futuros pastores evangelistas. Mejor es humillarte. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A su nombre. Uy, está difícil esto. De repente alguien, escuchando esta enseñanza, de repente alguien de los no quiere graduarse. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Marido de una sola mujer, sobrio. ¿Qué más dice? Prudente. ¿Qué significa la palabra prudente? Tomar acciones o decisiones. Lo que vas a iniciar el trabajo, ministerio, siempre no seas loco. Dile al que estás: no seas loco. No seas apresurado. ¿Qué tiene que hacer? Usa tu sabiduría. Usa tu entendimiento. ¿Sabes quién fracasó por hacer loco? Saúl. Saúl, como no venía el profeta Eliseo, se desesperó. A veces los problemas son así. Ustedes que son pastoras, pastores, ministros de Dios, problemas va a haber. Aún mucho más van a tener ustedes. Los miembros tienen pequeños problemitas, pero ustedes tienen más fuertes problemas. Y cuando oras, ayunas, buscas a Dios, pareciera que Dios no contestara. Hasta van a dudar: ¿existe Dios o no existe? Tanto oro y clamo, no me responde. Dios existe. ¿Y por qué no me responde? No va a responder el tiempo que tú quieras, sino que Dios va a contestar, pero en el tiempo que Él quiera. ¿Y cómo es eso, pastor? Es que Dios ve a ver hasta dónde soportas, hasta dónde te mantienes firme, sigues creyendo, confiando en Dios. Cuando Dios te prueba, te hace pelear con Satanás. Y Dios no interviene, quiere que tú le venzas, quiere que tú le ganes usando su palabra. Por eso hay que tomar acciones prudentes siempre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tengo que hacer? Mira, hay un versículo que dice, abre su Biblia. Dice, vamos a poner, por ejemplo, cuando vinieron, dice, cuando vinieron dos mujeres rameras peleándose por un niño. ¿Se acuerdan eso? Entonces el rey Salomón dijo: bueno, ya que ella dice es mi hijo, y también ella dice es mi hijo, peleándose por un niño, al guardia dijo: traed la espada y partidlo al niño en mitad, y la mitad dale a ella y la otra mitad dale a ella. Así que se acabó. Y la Biblia dice: la mujer
La madre verdadera, dice, sus entrañas se conmovieron. A mi hijo lo van a matar. Antes que maten, Señor, Señor, por favor, no lo mates. Mejor que se lleve ella, pero no lo mates. Y la otra que decía, ni para ella ni para mí, matadlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa mujer exige que lo mate? Porque sabía en su conciencia que no era su mamá. Y la otra que decía, no lo mates. ¿Por qué? Porque sabía que era su madre, su hijo. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. Lea su Biblia, Primera Reyes, capítulo 3, 27. Entonces aquí vemos acciones, prudencias de un hombre sabio. Oh, gloria a Dios. Primera de Reyes 3, ¿no? Gloria al Señor. Cuando están contentos, cuando están dispuestos a graduarse. Ya no hay, las hermanas, ninguno. 3:27. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. ¿Cómo descubrió Salomón que la verdadera madre era ella? Mira, o sea que dice, no lo matéis. O sea que estaba actuando psicológicamente. No lo matéis. Solamente yo dije matadlo para ver quién es la verdadera madre. Porque la verdadera madre va a sentir en su corazón por su hijo. Y lo que no es la madre va a decir matadlo. O sea que Salomón usó acciones prudencias. Cuando ustedes algún día, como pastores, como ministros, van a venir problemas, van a venir consultarte, pedirte consejos, orientaciones, usted nunca actúes de acuerdo a tu capacidad. Siempre piensa en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto bíblico? Siempre aconseja, orienta usando los textos bíblicos. Cuando usted usa los textos bíblicos, no es usted, es Dios quien está aconsejando. Porque esta palabra es palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, David dice que David nunca actuaba por actuar. A pesar que estaba en problemas, sus enemigos habían rodeado para matarlo, un inmenso ejército para enfrentarse con él, y él tenía poquitos ejércitos, poquitos soldados. Pero antes de ir a la guerra, él no se sentía, yo soy un guerrero, este filisteo, ¿quién es? Voy a ganarles, en el nombre de Jehová vamos a la guerra. Así no actuaba David. A pesar que era un hombre de Dios, a pesar que era ungido por Dios, él siempre se postró de rodilla y consultaba a Jehová. Señor, ¿puedo ir a la guerra? ¿Venceréis, Señor? Señor, si no está en si no es tu voluntad, me voy a retirar. Señor, si no voy a vencer, Señor, mejor me retiro. O sea que él consultaba a Dios. Y yo le decía: hijo, avanza, yo estoy contigo. Y todos tus enemigos te voy a entregar en tus manos. Tú vas a vencer, tú vas a ganar, vas a triunfar, porque yo voy contigo, hijo mío. Dios le contestaba así. Entonces él, después de consultar, entraba al campo de la batalla. Sin consultar, él no se atrevía a hacer cualquier cosa. Así tienen que ser ustedes también. Para toda cosa, hasta para viajar. Señor, viajaré a Chincha. Tú me bendecirás, Señor. Se abrirán las puertas, Señor. Tocarás los corazones, Señor. Si es así, Señor, llévame. Si me vas a usar. Si no me vas a usar, Señor,
no va a ser de bendición, Señor, mejor busco mi reemplazo. Uno tiene que consultar a Dios, preguntar a Dios, porque la Biblia dice que después de haber vencido, los filisteos nuevamente se reunieron. ¿Para qué? Para pelear. Y otra vez David consultaba a Dios. Por eso que no hagas locuras. A veces nos falta, ¿qué cosa? Nos falta acciones prudencias. Nos falta acciones prudentes. No te apresures, dile al que está a tu lado. Espera en Dios. Piensa en Dios. Clama a Dios. Consulta a Dios. Después de haber consultado, anda, ve. Cuando dice gloria a Dios, dale palmas a Cristo Jesús. ¿Y qué más dice? Sigamos leyendo. Me quedan, por favor, no avances. Se acabó la hora. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Aunque sea bonito, no importa. Decoroso. ¿Qué más dice? Prudentes, decoroso. ¿Qué significa decoro? Un ministro, ¿cómo tiene que ser? Decoroso. Decoroso significa ordenado, aseado, limpio. Mira, la Biblia mismo dice: el pastor o la ministra, el siervo de Dios, no puede estar andando olor a sudor. No se lavó la cabeza. El pastor tiene que ser ordenado, bien peinadito, bien limpio. Hay que limpiar también nuestro estómago. Mira la Biblia. El decoro es ser decentemente también. Decencia. Por eso cuando vino un hermano todo más con su casaca, saco mi corbata y le pongo en su cuello. ¿Por qué lo haces? Es que la Biblia habla de decoro, de respeto, de decencia. Imagínense. O sea que ustedes tienen que saber vestirse bien. Pastoras, pastores. Eso dice la Biblia. Decorosidad. Ordenado, limpio. Y que, mira, vamos a leer un versículo que dice, a ver, 1 Timoteo 2:9. No vaya a ser que las hermanas aparezcan en el púlpito con sus tremendos tacos y con su pantalón bien ceñido y empiecen a predicar. Aleluya, gloria a Dios. Corre para acá, corre para allá. Los hermanos ya no te escuchan tu mensaje. Los hermanos lo que van a mirar es tu cuerpo. En vez de ser bendición, usted se convierte. ¿En qué se convierte? Por eso, mira lo que dice, que las mujeres, ¿cómo deben vestirse? Ahora las ministras que se van a graduar. 2:9, ¿qué dice? Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Pero mira, decorosidad. Ataviarse significa vestirse, decorosidad. Ni tampoco los varones. Vístanse como un siervo de Dios. Es importante. Yo lo pido, lo que pide es Dios, que el obispo, ustedes quieren ser obispo, ¿sí o no? Y van a graduarse. ¿Y qué es lo que está pidiendo Dios? Que el obispo sea decoroso. Decorosidad significa de decencia, de respeto, ordenado, aseado, limpio. Nuestro zapatito hay que ilustrar siempre un siervo de Dios. Eso pide Dios.
pastor, ¿acaso la ropa es importante? Lo que vale es el corazón. Pero yo no estoy diciendo, eso está bien. Pero la Biblia, ¿qué dice? El obispo sea decoroso, no dice. Entonces hay que ser decorosos los hombres de Dios. Es cierto. Pues, pastor, yo voy a predicar, está bien, no hay problema, puedes predicar con casaca, puedes predicar con cualquier cosa, pero la Biblia exige, el Señor en este pasaje dice, decorosidad. Bueno, está bien con su casaquita, pero con su corbatita, que siempre se distinga, siempre sea lo excelencia, siempre sea lo mejorcito. A su nombre. Bueno, el tiempo se fue. Ahí nos quedamos. Cuando dicen gloria a Dios.